pues amigos, estamos de regreso. Vamos a recibir el próximo caso de hoy con esta cita del político ruso León Trotsky. Dice, el fin puede justificar los medios siempre y cuando haya algo que justifique el fin. Que pasen los litigantes, por favor. Esta es la mujer que más odio en mi vida. Debería estar muerta. Y si resucita, yo me encargo de matarla de nuevo. Parece mentira que hable así de su hermana. Si todo lo que hicimos, mi madre y yo, fue para ayudarla a ella. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Catherine, tú eres la demandante. Ya sé que estás demandando a tu hermana Esther. Sí. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Yo demando a mi hermana Esther por la cantidad de $20,000. Por daños y perjuicios y porque quiero recuperar a mi hija. Ok. Explícame los hechos. Doctora Polo, esta mujer, mi madre, cuando nosotros estábamos pequeñas, hace 10 años, vivíamos en El Salvador y no teníamos dinero. Entonces vino, recogió sus cosas y se fue. Nosotros no volvimos a saber nada de ella. ¿Y ustedes estaban pequeñas? Nosotros estábamos pequeñas, eso fue hace 10 años. Ok. Nos quedamos con nuestro papá, que es un borracho, un perdido, un hombre que nosotros teníamos que salir a trabajar, a vender tomates, porque si no salíamos a trabajar no teníamos para comer. Okay. Y ese hombre estuvo con nosotros, pero no nos ayudaba en nada. Ok. Hace 6 años, mi mamá se volvió a contactar, pero con mi hermana Esther. Vino ella y le habló y le dijo que la iba a traer legal aquí. Y no me dijeron a mí de que yo iba a quedarme o me iba a venir para acá. O sea, que tu mamá le dio preferencia a ella y a mí no. Y te excluyó a ti. Porque era la mayor, no. Yo era me la excluyó mayor. porque, según ella, yo soy la mala. Entonces vino y se trajo a ella para acá legal. Yo me quedé allá con mi padre, que es un borracho, doctora. Ese hombre todos los días me pegaba. Pero yo no y tengo me culpa decía de eso. que me echaba la culpa de que ella y mi mamá no estuvieran con nosotros. Pero yo no tengo la culpa. Después de todo lo que he vivido, después de todos los golpes que recibí de parte de él, llegó un día en que él abusó de mí. ¿Sexualmente? Sexualmente. Ese dolor yo lo traigo desde que estaba allá. Yo no puedo creer todo lo que a mí me ha pasado. ¿Qué edad tú tienes ahora? Yo tengo 19 años. Después de que pasó eso, yo le llamé a mi hermana para que ella me ayudara a venir acá a los Estados Unidos. Porque ella no quería estar con él. Yo te ayudé. Porque era horrible eso. Si permíteme. Ella me ayudó. Me mandó $1,000 y me vine yo. Como venimos todos los indocumentados a este país buscando un sueño. Y cruzando fronteras. Cruzando fronteras. Y cruzando por ese tren espantoso. Casi me ahogaba en el río porque yo no puedo nadar. Eso fue horrible. Yo llegué a este país con la esperanza de que cuando ya llegara aquí, pues ella me iba a recibir en su casa. Claro. O mi madre me iba a recibir. Mi mamá me dijo que no me iba a aceptar con ella porque ella tenía un marido y que ese hombre no me aceptaba a mí. Eso y es ella mentira, me ella estaba viviendo con una familia americana. Ella estaba de maravilla. Entonces, ¿a dónde fuiste a parar tú? Me dijeron de que para que yo sobreviviera acá yo tenía que vivir también con otra gente, pero trabajando. Te buscamos un trabajo. Yo encontré ese trabajo y empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana cuidando unos niños y terminaba a las 9 de la noche. Pero ahí no terminaba. Si los niños se levantaban a medianoche, yo tenía que levantarme y cuidarlos. El hombre, el marido de la señora, era un pervertido. El hombre cada vez no me dejaba que yo estuviera en la noche, ya cuando ya todo estaba bien, encerrada en mi cuarto. Él decía que yo tenía que tener la puerta abierta, porque si yo no tenía la puerta abierta, él me echaba. Y como me amenazaba y yo no sabía para dónde agarrar, yo tenía que hacerle caso a ese hombre. Pasé meses así, doctora, viviendo en esa casa. Después de eso, yo le conté a ella lo que me estaba pasando para que ella me ayudara. Y ella me dijo, la lotería te sacaste. No, y yo me tampoco quedé. te lo dije así. Tampoco te lo dije así. Ahora me dijo, tenés que seducir a ese hombre. Si lo seduces, vas a tener tu ancla para estar aquí. Porque vas a tener un hijo y ese hombre te lo va a mantener hasta los 21 años y vos vas a tener dinero todo ese tiempo.
No me digas que tu hermana te dijo eso. Ella me dijo eso. Yo no se lo dije de esta manera, ¿Y tú qué doctora. hiciste? Entonces yo le hice caso y empecé a seducir al hombre. Al pervertido. Al pervertido, al que me miraba todos los días. Llegó un día en que la señora no estaba y en la noche ese hombre abusó de mí. Pero fue tan feo, doctora, porque ese hombre me amarró de pies a cabeza y me hizo el sexo duro toda la noche. Fue asqueroso. ¿Y qué pasó? Después de eso yo salí embarazada. Todo ese tiempo que salí embarazada, ella lo amenazó porque el hombre no me quería ayudar. Entonces ella se involucró en el embarazo tuyo. Ella hizo todo eso. Era como un plan. Era un plan, que tuviera un bebito de un americano. Sí, así. Y después de eso, ella habló con él, como yo no sé hablar inglés, entonces ella habló con él y le dijo de que ella tenía que hacer un trato con él. Y como él tenía mujer, obviamente la señora, y no quería que se diera cuenta, entonces él dijo, no, pues voy a ayudarla, pero todo en secreto. Todo ese tiempo, todo estuvo bien. Los últimos antes de llegar al último mes, al noveno mes, esos 2 meses estuvieron bien. Entonces, cuando ya estaba yo en mi último mes de embarazo, todo ese mes a mí me dio depresión, como que me volví a acordar de todo lo que a mí me había pasado antes, de todo lo que mi papá me dijo, me hizo, de que mi madre me dejó abandonada en mi país, que yo tuve que venir acá, después embarazarme, aguantar los maltratos de ese hombre. Fue una cosa espantosa, yo me quería matar. Yo hice una y otra cosa, yo me pegué en la cara, yo hacía cosas para que eso ya no, para borrarme, para quitarme eso, porque ya no aguantaba, yo me sentía mal y no hallaba para dónde agarrar. Después de eso, ella estuvo conmigo en el día del parto. ¿Ella, tu hermana? Ella, mi hermana. Todo el tiempo, no solo el día del parto. Ella estuvo en el día del parto. ¿Qué pasó el día del parto? Ese día yo tuve a mi hija, que se llama Hija que no Gabriela. querías ver. Gabriela. Ella no me acuerdo casi bien de su cara porque no la solo querías fue ver, la un querías momento así de matar. que la tuve y me lo dieron y ya estuvo. Doctora Polo, ella la quería matar. Entonces, cuando ya tuve a mi hija, al segundo día llegaron unos abogados y yo pensaba que lo que me estaban diciendo que yo firmara era que la manutención o que él me iba a seguir ayudando o algo así. Y como no sabía, no pregunté, yo me sentía mal, acababa de tener la niña y todo. ¿Y qué fue lo que firmaste? Lo que firmé, doctora, fue mi propia sentencia, creo, de muerte. Porque el tercer día que ya yo salí, ya cuando salí del hospital y todo, me enteré de que yo había dado legalmente a mi hija con él. ¿En adopción? En adopción. Y Pero yo si no tú no la tengo ahorita querías, la querías matar. ningún derecho sobre ella. Yo no la puedo ver. Y yo ese día yo quería volverme loca. Firmaste para consentir, para que la esposa de él adoptara, me imagino yo. La esposa de él, ¿correcto? Sí. Ok. Y él se quedó con todo. Él se quedó con la niña. Yo quería volverme loca. Yo fui a su casa, yo le golpeé la puerta, yo le dije que él tenía que volverme a mi hija. ¿Y qué hizo él? Me echó a la policía. Claro. Y cuando llegaron de la policía, como él tenía los papeles que yo había firmado, entonces ella dijo de que el niño era legal y así me lo entregaron. Perfecto. Espérate. Déjame hacer un corto receso para que me cuentes el final de la situación y luego ella responda. Regresamos enseguida. Mi madre, no era mi madre. Desde el momento en que tú me abandonaste, dejaste de ser mi madre. Caso cerrado. Bueno, por toda esta situación que yo no había que hacer, él le habla a la policía. Él llamó a la policía. Y llamó a la policía, vino la policía, me arrestó.